Hasi egingo gara isiltasun pixka bat egiten badugu. Egia esan, goizeko lehenbiziko hitzaldia egin ondoren koherentena litzateke isilik egotea, beste ordu pare batean, edo eguna isiltasunean pasatzea, eta Jalil hemendik hilabetera edo ekartzea, eta arratsaldekoa beste hilabetera, baina hortarako bildu gara eta hasi egingo gara bigarren zatiarekin, 11:30 jotzeko eta ordu batak arteko tartea dugu. Jalil Bárcena aurkeztuko dizuet, ongi etorri, Jalil, bienvenido. Bera islamean aditua da, eta bereziki islamaren unibertsoaren barruan korronte mistiko, jakituria korronte, praktika korronte bat osatzen duen sufismoan sakondu duen pertsona. Bartzelonan bizi da, eta Katalunian egin ditu filologia eta informazio zientzia ikasketak, doktoretza, arabe ikasketak eta beste hainbat formazio. Halaber, hainbat ikasketa islamiko eta filologiko egin ditu Marokon, Jordanian, Libanon eta Sirian ere. Musika sufian ere ibilbidetxo bat egindako pertsona da, musika jotzaile moduan ere bai, taldetxo batean, eta kaligrafia islamikoa ere landu du. Bartzelonan ikasketa sufien institutuko edo Institut d'Estudis Sufis izeneko erakundeko zuzendaria da, bere sorreratik. Hainbat liburu idatzia da, bereziki sufismoaz, eta baita Nazareteko Jesusi ere buruz liburu bat. Egia esan, eta pixkat lehen ere aurreko hitzaldian komentatu da, galde erantzunetan, badugu nahiko aurriritzi sare sendo xamar bat, erlijioa, espiritualitatea, arlo existentzialari dagokionean, eta bereziki behar bada baditugu zailtasunak tradizio espiritualetan, erlijioetan, edo oro arnaz luzeko tradizioetan, edo jakituria tradizioetan, muina ikusteko, eta beste hainbat azal eta geruzatik pixka barrorago joateko. Eta, pixkat, egon naiz Jalilekin erizketan, berak jakina, tradizio baten sakontzera dedikatu du bere bizitzaren parte handi bat, tradizio baten txertatua da eta hortik egan egiten du. Eta nik uste, baduela provokazio puntu bat ere behar bada, ez da islam hitz horrek sortzen duenari lotutako ibilbide bat egin duen pertsona bat ekartzea, intelektualki estimulantea izan liteke, eta zentzu hortan ongi etorria. Aspaldi xamar entzun nion hitzaldi bat, Bilbon erlijio arteko olako kongresu handi bat egin zen, eta esan dezaket oso hizlari gozoa dela, oso atsegina eta zehatza, eta gozatu bat hartzeko modua izango dugula iruditzen zait. Jalil, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Aquí nos tienes y te escuchamos con atención. Muy bien. Pues muy buenos días, Egunon. Y muchas gracias, John, por la presentación. Buenos días a todos. Permítanme, todos y todas, en primer lugar, que agradezca a la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Educación de la Universidad de Arrasate, Mondragón, en especial a la señora Nerea Alzola, su amable invitación para participar hoy en esta jornada con ustedes. Una jornada sobre el silencio.
Es un gran placer, es un honor. Siempre que vengo al País Vasco me encuentro muy bien. También es un placer y un honor compartir mesa, compartir temas, compartir inquietudes con el resto de ponentes, con Teresa Guardans y con María Toscano, con José Arregui, también, que ha llegado y que esta tarde estará con nosotros también en la mesa. Personas todas ellas, como han podido comprobar, de enorme valía intelectual y de no menos enorme cualidad humana, personas a las que admiro. Por lo tanto, es una doble satisfacción. También es una satisfacción haber encontrado algún amigo, conocido, amigo de otras veces que hemos estado, insisto, por aquí, por el País Vasco, Pello Añorga, que me ha hecho mucha ilusión. Ahora por la mañana nos comentaba, nos decía que estamos rodeados de montañas emblemáticas, ¿no? ¿Y qué montaña no es emblemática, no? ¿Qué montaña no es emblemática? Se nos ha dicho un poco en la intervención de Teresa Guardans, hay muchas formas de ver la realidad y hay muchas maneras, diríamos, de acercamiento, de conocimiento de la realidad. El conocimiento del geólogo es uno y es muy importante, pero el conocimiento del poeta también es importante. Y no están reñidos ambos conocimientos. El geólogo nos dirá que una montaña está hecha de esta forma, tiene esta formación geológica, bla, 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 y es muy importante. Y seguramente el poeta y el místico, y comparten muchas cosas entre sí, nos dirá que la montaña es ese esfuerzo que hace la tierra para no separarse del cielo. De la misma manera, seguramente que los grandes sabios, los grandes poetas, poetas con mayúscula, no rimadores, poetas con mayúscula, eso que llamamos también místicos y místicas, hombres y mujeres de conocimiento, seguramente han sido grandes esfuerzos que ha hecho la humanidad para que la propia humanidad no se olvide del cielo, no se olvide diríamos, de lo de arriba. Hablando de lo de arriba, para una vez que a uno le dan la oportunidad de subirse a las alturas, vamos a intentar aprovecharlo. Y dicho esto, vamos ya sin más dilación al tema que nos ocupa. Palabra, hálito y silencio, 3 modos de cultivo interior. Hablando de silencio, seguramente conocen un aforismo árabe, bastante famoso, dice algo así como Kullil khair wa illa faskut. Di el bien, di algo que valga la pena o calla. Aquí a veces se ha traducido de forma un poquito más poética, si lo que has de decir no es más bello que el silencio, calla. Bueno, vamos a intentar y vamos a ver si somos capaces de decir algo que pueda resultarles de interés en torno al silencio, en torno al hálito, al aliento vital. Y se ha hablado de la respiración anteriormente, la Teresa Guardans. Digo, como 3 modos de cultivo interior, intentaremos ver el nexo, la relación que existe entre estas 3 realidades. Digo, vamos a ver si somos capaces de decir algo que tenga interés para ustedes en torno a esto. Pero operemos por orden, comencemos por el principio. Y al principio fue el verbo. Al principio se nos dice era el verbo con mayúsculas, según reza el inicio bien conocido, ¿no?, del Evangelio de Juan, que por otro lado constituye uno de los numerosos fundamentos escriturarios de ese misterio del que brota la fuente de toda manifestación. Uno de los objetivos de esta jornada era, se decía, he leído en el programa,
tratar de rescatar de las tradiciones, no de rescatar, de ver de las tradiciones, diríamos, de sabiduría, de las tradiciones religiosas de la humanidad, ¿qué pueden aportarnos? Bien, en numerosas tradiciones espirituales, en numerosas tradiciones religiosas, lo que se designa como origen primero de la existencia es un acto de palabra. Es un acto de palabra. En el texto coránico también se nos dice, se hace referencia al kun, sé. Dios quiere que las cosas sean y les dice sé, el fiat en latino. Por lo tanto, podríamos decir verdadera orden, sé, que expulsa al fenómeno de su semilla nouménica y lo proyecta en la existencia. Seguramente la sílaba sagrada Om de los hindúes cumple funciones similares. En esas otras tradiciones que decimos de origen más mitológico, antehistóricas, el verbo creador, verbo con mayúscula, insisto, el verbo creador es menos un lenguaje articulado que un sonido, una vibración sagrada, podríamos decir. Y así, la materia en todas sus formas es una condensación de esa energía vibratoria original. En resumen, y dicho de otra forma, nuestra existencia no es otra cosa que el verbo. Y el verbo con mayúsculas no es otra cosa que esa realidad, también con mayúscula, que bien, ya sé la alergia que provoca, pero que durante mucho tiempo hemos dicho esa realidad divina. Podemos decir que existen dos modalidades de verbo, la palabra y el libro. Una es dinámica, es la palabra. El otro es estático, el libro, palabra y libro con mayúscula. Podemos decir que la palabra es el ser en cuanto acto, y me atrevería a decir en cuanto acto eterno de la esencia divina. En cuanto a las posibilidades de manifestación, el ser es el libro. El libro, esto es, el verbo en su forma manifestada, particular, estática, es, diríamos, una cristalización de la palabra. Así, la Torá, los Vedas, el Corán, etcétera, etcétera, proceden de este verbo palabra. La palabra es creación, el libro es mostración, revelación. Pero no pensemos en una visión, diríamos, restrictiva del concepto libro. La vida con mayúsculas, el creador, ha creado un mundo como un libro. El hombre, esa es, el ser humano, esa es nuestra tarea, debe oír en la creación esa palabra con mayúscula. Y debe ascender hacia ese principio a través de la palabra. Por lo tanto, la palabra, me anticipo un poco, para que no sea tan espeso, por lo tanto, la palabra y por la esencia del lenguaje humano no es cualquier cosa. Al igual que la montaña, y no es necesario creer en la montaña, al igual que la montaña, la palabra y por lo tanto el lenguaje tienen algo de sagrado. Pero vamos a seguir. Podríamos decir que la vida con mayúsculas, si no produjese esa alergia que provoca
el Creador se ha hecho libro para el hombre. El hombre ha de hacerse palabra para él. Claro, para aquellas tradiciones ágrafas, para aquellas tradiciones sin escritura, y son numerosas, digo, para numerosas tradiciones, el mundo es su libro. El mundo es ese texto a veces luminoso, texto a veces críptico, que es necesario interpretar, que es necesario leer, saber leer. Texto mundo que revela mediante un juego de símbolos todas las facetas del ser, todos sus atributos. Digo, para las tradiciones sin escritura sagrada, la naturaleza es el libro por excelencia. La naturaleza es el libro por excelencia. Hay otras tradiciones mixtas, podríamos decir. En ese sentido, el Islam lo situaríamos aquí. Es curioso cómo el término ayat, versículo coránico, ayat, que es signo, que podríamos traducir incluso hasta por maravilla, designa de la misma manera el versículo coránico y eso que ahí se nos presenta en la naturaleza. El tránsito de las estaciones, el brillo de las estrellas, el paso de la noche al día, el sol que se levanta, la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son, diríamos, ayats, son versículos, son signos a leer e interpretar. ¿Y cuántos signos hay? ¿Cuánta realidad hay ante la cual pasa el hombre indiferente? Por tanto, seguramente, y buena parte de la intervención excelente de Teresa Guardans ha ido en este sentido, ¿no? A no pasar indiferentes ante esos signos, ante ese texto de la naturaleza. Fíjense en la importancia de esto. Cuando en textos sagrados se nos dice los signos, ese símbolo que tienes ahí, por ejemplo, en las abejas. En las abejas. Hay todo un capítulo del Corán que justamente recibe el título de abejas, las abejas. Y se describe, diríamos, esa maravilla que son las abejas. Ya, y en un mundo donde no hay abejas, en un mundo, diríamos, en el cual la contaminación lumínica nos impide ver los signos del cielo, seguramente no es casualidad que hayamos dejado de mirar el cielo y por lo tanto hayamos dejado de leer ese texto que ahí tenemos. Digo, no es casualidad que hayamos dejado, diríamos, de echar la mirada al cielo, con lo que ello implica de salir de uno mismo. Digo, no es casualidad que eso haya coincidido en el tiempo con, efectivamente, el problema de que el propio ser humano, con su forma de vida, destruye muchos de esos signos divinos. Cierro este pequeño paréntesis, no ecológico, sino ecosófico. Por lo tanto, la naturaleza, por lo tanto, esa realidad que ahí se nos muestra como un texto, como un tejido, y texto y tejido, saben, proceden de la misma raíz latina. El ser con mayúscula teje las manifestaciones existenciales. Y todo el universo, es decir, etimológicamente, de nuevo, esa realidad que está vuelta hacia el uno, está tejido de mundos, de signos, de ciclos. De ahí, efectivamente, que podamos decir que todo fenómeno natural es símbolo, que todo fenómeno natural, diríamos,
es símbolo. Y símbolo que nos está hablando. Del mismo modo, podríamos decir que el microcosmo humano también constituimos una suerte de texto o de tejido. Una suerte de texto o de tejido. Y en ese sentido sí que podríamos decir seguramente que el alma del poeta con mayúsculas, o el alma del sabio, o el alma del místico o la mística, está tejida de fórmulas sagradas, seguramente está tejida de silencios, está tejida de oraciones, está tejida de palabras. Desde un punto de vista principial, es decir, de los principios, el verbo es el arquetipo de todo lenguaje. El verbo, y por consiguiente la palabra, es arquetipo de todo lenguaje. Es a la vez causa de la existencia, sé, y las cosas son, y puente entre la existencia y la esencia. El verbo, la palabra, de ahí que las tradiciones religiosas de sabiduría hayan invocado, hayan orado, hayan repetido fórmulas, y que no nos espante o que no nos cause alergia esta expresión, repetir. Claro, vivimos en el mundo de la modernidad o posmodernidad, o como digamos, y por lo tanto tenemos inoculado aquí ese virus o como fuera de la novedad constante, Y repetir o la repetición nos causa un cierto rechazo, una cierta alergia. Miren, es importante repetir. La repetición en cualquier área genera un hábito y el hábito desemboca en un estado. Hay que repetir, hay que ser, yo a veces me gusta decir, un poco defino a estos pájaros sufíes, estos místicos sufíes como estos son insistencialistas. Hay que insistir, sobre todo hay que insistir en unos momentos más que en otros, pero en este momento que nos ha tocado en suerte vivir, en esta nuestra atribulada contemporaneidad, en la cual tenemos, diríamos, en la cual disponemos de innumerables centros de interés, pero que carecemos de centro. Tenemos inmensos centros, infinitos centros de interés, centros que nos descentran en el peor sentido de la palabra, porque seguramente todo silenciamiento requiere requiere un cierto descentramiento, es decir, dejar de cargar con ese peso de autorreferencia, yo soy la medida de las cosas y del mundo. Seguramente necesitamos ese descentramiento. Ahora usamos el término en otro sentido. Digo, por lo tanto, en un mundo en el cual cada vez tenemos más centros de interés, pero que carecemos de centro, todo esto, diríamos, cobra, creo, un nuevo sentido. Un pequeño paréntesis. En ese sentido también no podemos convertir estas cosas o esto que aquí nos ocupa en una actividad más. No puede ser una actividad más. No podemos banalizar esto que tiene, diríamos, un cariz sagrado. Uno lee en la prensa, sobre todo, saben, hay un diario en Cataluña muy importante que es La Vanguardia, al final tiene eso que se llama la contra de La Vanguardia, y ahí hay entrevistas, yo he salido y todo, imagínense. Sale cualquiera. Y a veces uno lee y tal. La meditación silenciosa va bien para la circulación sanguínea. Pues me alegro. Pues muy bien. O
va bien para el hígado. Miren, la experiencia de lo divino, es decir, la experiencia de salida de uno, permítanme, ante Dios nadie se relaja. Ante Dios, ante la experiencia de la novedad absoluta, uno tiembla. Tiembla. De pasión, de amor y de temor. Por tanto, no podemos banalizar esto que aquí, diríamos, nos convoca. No quiero ser frívolo, pero nadie sacrifica su vida en una cruz para que un diletante del siglo XXI venga a relajarse. Es de otro orden, lo que creo que nos convoca. Por tanto, el verbo arquetipo de todo lenguaje es causa de la existencia. Causa de la existencia, nos dicen muchas tradiciones. Se crea con la palabra. Luego llegaremos a nuestro lenguaje, a nuestra palabra, y de aquí llegaremos también a la matriz de la palabra verdadera, que es el silencio, y al soporte material de la palabra, que es el hálito o aliento vital. Pero vamos un poco a proceder con un cierto orden. Por tanto, ese verbo y por consiguiente la palabra causa de la existencia, pero puente también entre la existencia y la esencia. Entre lo relativo y lo absoluto. Podríamos decir que la palabra le permite al ser humano rehacer el camino en sentido inverso. Volver a esa unidad primordial y hacerlo a través de la senda del canal del verbo, de la palabra y, si quieren, del lenguaje. Por eso no se puede banalizar. Es cierto, voy a leer 3 líneas, es cierto que las palabras, como las sirenas de Ulises, nos arrojan contra los acantilados de lo superfluo y de la banalidad más banal. Más aún hoy, si cabe, en una sociedad como la nuestra, que devora con pasmosa facilidad cada palabra, incluso las de apariencia más noble. Martin Buber era quien afirmaba que Dios es la palabra más vilipendiada de la historia de la humanidad. Pero también la palabra amor, la maté porque era mía, pero también la palabra libertad, etcétera, 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 etcétera. Algo que le cuesta a cierta modernidad, y hay que respetarlo, entender, y que ha luchado contra ello, es justamente, por lo tanto, este enraizamiento ontológico del lenguaje. Este enraizamiento en el ser humano del lenguaje, que no es una mera arbitrariedad, Como decía Raymond Panikkar, hombre, no nos vamos a situar ahora en posiciones, diríamos, ultramontanas y todo esto, pero el ser humano es mucho más que un mono que habla. Es más que un mono que habla. Somos más que un mono que habla. Seguramente el ser humano, o somos mucho más de lo que pensamos. No nos reducimos a un conjunto de reacciones bioquímicas, a una osamenta, a un funcionamiento. Somos mucho más que todo eso. Y mucho menos de lo que nos creemos también. Más de lo que nos pensamos, pero mucho menos de lo que nos creemos. No somos el centro del mundo. No lo somos. Eso es preciso pasar seguramente de los 40 años, como dicen estos pájaros sufíes, para darse cuenta que, diríamos, lo que a mí, a este ser diminuto e indigente aquí, lo que le ocurra, tanto como se relaje o no se relaje, lea o no lea, sepa o no sepa,
a nivel cósmico, eso no tiene la menor importancia. La menor importancia. Por tanto, en contacto con el lenguaje, en lo que ha podido conservar, me atrevería a decir, el lenguaje desagrado, el hombre puede invertir este proceso de existenciación que efectúa el verbo creador. De ahí que creo que hemos de ser rigurosos cuando hablamos. Hemos de ser rigurosos con el uso del lenguaje y de la terminología. El lenguaje humano en este caso, cuyo fundamento es la palabra, es, insisto, seguramente lo más sagrado que tenemos los seres humanos. El lenguaje constituye un eje mayor de aprehensión de lo real. Con el lenguaje, es decir, mediante la palabra, construimos la realidad. Construimos la realidad. Es nuestro instrumento simbólico por excelencia. Es una de las principales herramientas de comunicación. Pero no solo eso, es también nuestro principal instrumento, ojo con la palabra, nuestro principal instrumento autopoético. Es decir, el lenguaje está en la base de todo proceso creativo y nosotros mismos nos creamos como seres humanos mediante el lenguaje. Por lo tanto, no hay ciencia de lo espiritual, no hay conocimiento de lo espiritual. Pequeño paréntesis, quizás debiéramos de definir qué entendemos por espiritual, pero vamos a dejarlo ahí. No hay ciencia de lo espiritual, por lo tanto, sin ciencia de lo humano. No puede haber. Y no hay ciencia de lo humano sin ciencia del lenguaje. Por lo tanto, de la palabra. Hay que ser exquisitos, hay que ser rigurosos, hay que tratar con mimo, por lo tanto, el lenguaje, la palabra, y por consiguiente las lenguas también. Y por consiguiente las lenguas. Porque, como decía Raymond Panikkar, efectivamente en cada lengua hay una cosmovisión. En cada lengua hay una cosmovisión. En el ámbito de la tradición islámica, el profeta Mahoma decía un famoso hadiz, un dicho, decía, cada uno vive como habla. Cada uno vive como habla. Me temo que es bastante cierto. Vivimos como hablamos. De ahí la importancia del lenguaje, de ahí la importancia de la palabra. Cada uno vive como habla, cada uno vive como calla, por lo tanto, también. Cada uno vive como calla. Cada uno vive como guarda u observa el silencio. Asistimos en nuestra contemporaneidad, y es cierto, ayer por la noche cenando algo salía de esto respecto a nuestros jóvenes y respecto a la educación, y hoy nuevamente se ha hecho patente, asistimos a una disminución del instinto simbólico de los seres humanos modernos, del instinto simbólico, es decir, de la capacidad de leer el símbolo. Ojo, porque el sencillo y la sencilla tiempo atrás podía mirar y leer ese texto del universo y sentirse conmovido con el cielo. No necesitaba muchos conocimientos, pero tenía ese instinto simbólico, seguramente, que le permitía salir de sí a través del maravillamiento
del texto de la naturaleza. Eso a uno le hace que pensar, a veces, para comprender más hay que saber menos. A veces para comprender más hay que saber menos. A veces incluso para comprender más hay que tener menos. Hay que tener menos. Ya sabemos que a veces son las cosas las que nos poseen. Y en este trabajo de despojamiento yo no digo tanto silencio como silenciamiento, me avanzo un poquito, porque el silencio como tal no existe. Silencio es una palabra no unívoca. Casi tendríamos que ponernos de acuerdo, en principio de acuerdo y decir, bueno, pero ¿de qué caramba hablamos cuando hablamos de silencio? Hay silencio en la sala, sí, pero está lloviendo y no interrumpe. Casi uno se atrevería a decir que en la vida no hay vida sin sonoridad e incluso sin un cierto grado de ruido, y no interrumpe. Por lo tanto, no hablamos del silencio como un estado, hablamos del silenciamiento como una acción. Del silenciamiento como una acción. Es un poquito diferente. Por tanto, es una acción de despojamiento también, despojamiento. Efectivamente, decía Teresa Guaras, de ir bajando volúmenes. Asistimos a una disminución del instinto simbólico del ser humano. Tenemos menos capacidad de entender el símbolo. Y el símbolo es como en catalán, una escletxa. Una escletxa. Una abertura, como una abertura. Símbolo es una rendija. El símbolo es una rendija que nos permite, a través de su interpretación, de su lectura, de su saboreo, de su incorporación, es una rendija que nos abre a otra dimensión, la montaña simbólica que decimos, que no se reduce, por lo tanto, a una forma geológica que es, pero ese es un conocimiento determinado de la realidad. La montaña nos abre a otra realidad, a la realidad de mirar hacia arriba, a la realidad del ascenso. Antiguamente las montañas no se ascendían, solo unos pocos iban a cumplir una función. Hoy tiene uno la impresión de que el moderno excursionismo y las modernas trails de montaña y todo esto, y yo hago, las modernas trails y todas estas cosas y tal, no son sino una forma, diríamos, pueden decir salvaje o lo que sea, pero no deja de ser ese resquicio que queda dentro del ser humano de necesidad de la montaña. Por tanto, de necesidad de ascenso, de necesidad, diríamos, de tomar distancia respecto a la cotidianidad y de contacto con lo de arriba. Muy posiblemente. Digo, no tan solo asistimos a una disminución del instinto simbólico de los seres humanos, asistimos a algo más, si quieren ustedes, más banal, que es al maltrato de nuestro lenguaje y, por lo tanto, al maltrato del don de la palabra y de la sacralidad que hay aquí. Muy posiblemente, de la misma manera que vaya de la mano el hecho de que ya no podemos ver el cielo, de que ya no quedan casi mariposas o abejas, por lo tanto no podemos ver ese signo, ese símbolo que ahí había, y eso va de la mano, diríamos, de un dejar de estar cerca del cielo, de lo celeste, en fin, digo, de la misma manera que ese fenómeno va de la mano, podríamos decir seguramente que también nuestra incapacidad para el silencio, para silenciarnos, vaya de la mano con la pobreza del lenguaje. Si el silencio es la matriz generadora de la palabra, cuando no hay ese silencio, la palabra es fatua. Y para una palabra fatua no se necesita, diríamos,
esta matriz maternal, y valga la redundancia. Porque, lo veremos a continuación, trataremos de explicarlo, el silencio es el alma de la palabra. El silencio es el alma de la palabra. Y si no hay silencio, por lo tanto, el lenguaje se empobrece. Acabo esta explicación a propósito de palabra, por lo tanto, de verbo, lenguaje. Y acabo con otro hadiz, un dicho profético dentro de la tradición islámica. Yo lo considero, está en la fuente de buena parte del conocimiento sufí. Disculpen que mencione más diríamos, tipo de textos, pero son los que trabajo más habitualmente. Ese hadiz, que yo creo de una gran belleza, dice algo así, como si Dios hablara en primera persona. Dice, miren, yo era un tesoro escondido, era un tesoro oculto. Y he deseado darme a conocer. Y ahí el mundo. Por tanto, el mundo son los signos de él. Nos podríamos preguntar, y a lo largo de la historia muchos son los que se han preguntado, ¿por qué el tesoro escondido, podríamos decir que constituye la esencia de lo divino, por qué ese tesoro escondido hace don de su, ojo con la palabra, hace don de su ipseidad, de su esencia, y la revela con lo que aparece como el arquetipo de la palabra? ¿Por qué deseó darse a conocer ese tesoro escondido? ¿Por qué la vida con mayúsculas? ¿Por qué la vida con mayúsculas desea darse a conocer? Algunos dirían seguramente por pura donación, por amor. La vida desea darse a conocer, quiere darse a conocer. Por tanto, ese acto de creación es un acto de amor. Y el amor no puede callar. El amor no puede permanecer callado. Hálito. Ese es otro de los misterios, conexo con el verbo y la palabra, hálito, aliento vital, respiración, podríamos decir, soporte, decía antes, casi material, casi, del acto de la palabra. El hálito, podríamos decir que simboliza directamente el espíritu divino, y no es casual que en lenguas indoeuropeas y lenguas semíticas respiración, espíritu compartan la misma, diríamos, las mismas raíces, mismas etimologías. La vida inspira, la vida con mayúsculas, inspira la vida en nuestro ser. Hay una relación, por lo tanto, consustancial entre, insisto, hálito y espíritu. Espíritu que, por lo tanto, se da y se proyecta mediante la palabra, que es hálito articulado, De ahí el carácter, permítanme, epifánico del lenguaje humano. De ahí la palabra como sacramento, casi, me atrevería a decir. A veces se define al sufí, el derviche o el sufí es un ibn dam, un hijo del instante. Dam,
en lengua persa es instante, pero al mismo tiempo es respiración. Diríamos, el sufí, el derviche, el sabio, el hombre de conocimiento, el místico, como un hijo del instante, un hijo del presente y al mismo tiempo un hijo de la respiración. Porque la respiración es esa función misteriosa y maravillosa, vital, que nos coloca en el presente. No respiramos para luego, comemos para luego, para unas horas. Dormimos, los que duermen, para unas horas. Bebemos para unas horas, pero respiramos para cada instante. ¿Cuántos signos ante los cuales pasa el ser humano indiferente? Porque la simple reflexión o meditación hecho, que respiramos para cada instante, que somos respirados, mejor dicho, que yo no respiro, de la misma manera que yo no he nacido. Nos nace la vida y nos respira la vida, el espíritu, el hálito vital. Digo, ese signo tan potente, por lo tanto, de la respiración, efectivamente. No abundaré mucho más porque Teresa ha hecho una explicación excelente a propósito de todo lo que puede salir a partir de aquí. Pero fíjense en esto. La respiración nos coloca en el presente. Pero hay que hacer una distinción. Esto quizás salga, me temo, en la mesa redonda de la tarde. O de más tarde, pero avanzo un poquito ahora. La respiración nos coloca en el presente, en el instante presente. A veces se achacan a estas cosas, pero no, si se explicaba muy bien, muy bonito y tal, pero fuera del presente, por no decir fuera de la realidad. Miren, para vivir plenamente el presente, el instante único, irrepetible de cada respiración, para vivir plenamente el presente, hay que liberarse de la tiranía de la actualidad. Presente y actualidad no son lo mismo. Por lo tanto, ser conscientes de la respiración, ser conscientes de que nos abre a una nueva dimensión de nosotros mismos y de la realidad. Una dimensión nueva de nosotros mismos y de la realidad. Es que yo no respiro, es que soy vivido. La vida se hace en nosotros, la vida se vive libremente en nosotros. Y la tarea humana seguramente es o resistirse a eso, o oponerse a eso, o pasar indiferente ante eso, que puede ser. Es tan generosa la vida que hasta eso es posible. Vivir de espaldas a la vida. Tan generosa que es posible hasta eso. O bien ser copartícipe con la propia vida. Y ser copartícipe con la vida, entre otras cosas, creo pensar que debe significar también ser creador a partir de la palabra que se soporta en ese misterio maravilloso que es el hálito vital. De la misma manera, por lo tanto, que dicen algunas tradiciones que diríamos que el mundo son exhalaciones divinas, seguramente, y dada esa particularidad humana de que seamos, diríamos, los únicos vivientes que poseemos habla, diríamos, eso nos permite, por lo tanto, también ser copartícipes en este proceso de crear a través de nuestras exhalaciones, a través de nuestras palabras. Y por último, y al fin, llegamos al silencio.
Ya anticipé antes, ¿no?, que no es una palabra unívoca. ¿De qué caramba hablamos? Por lo tanto, cuando hablamos de silencio, insisto, estamos en un ámbito silencioso, pero se oye todo. Hay silencio, pero hay vida vibrando. Mejor aún, ¿de qué caramba hablamos cuando hablamos de silencio? Pero mejor aún, ¿de qué hablan los grandes sabios y maestros y maestras de sabiduría cuando hablan, por lo tanto, de silencio? Porque, insisto nuevamente, el silencio absoluto no existe como tal. Por lo tanto, perseguir el silencio es una persecución o una búsqueda en vano. O al menos no lo es como experiencia física, incluso en las condiciones más extremas. En el año 51, ¿saben?, un músico que prestaba tanta atención a los silencios y al silencio como a la nota musical, John Cage, saben y conocen, murió en el no recuerdo qué año, nació en 1910, una cosa así, bueno, John Cage, ya saben. Él hizo aquellos famosos experimentos, en la Universidad de Harvard, en el 51, dentro de aquellas cámaras, digamos, con unas condiciones especiales en las cuales estaban insonorizadas, por supuesto, en las cuales había reverberación casi nula, cámaras anecoicas. Y él decía que al cabo de unos minutos lo que oía era su propio cuerpo, los latidos del corazón, incluso la circulación sanguínea, se oía. Por lo tanto, no hay silencio extremo como experiencia física. No nos hablan, por lo tanto, los maestros de una ausencia total de... No. La vida, por lo tanto, comporta una sonoridad. Allá donde hay vibración y la vida es vibración, hay sonoridad. E insisto, incluso grados de ruido. Por tanto, seguramente nos hablan de otra realidad, efectivamente. Me atrevería a decir que podemos destacar 4 significados, todos ellos complementarios, vinculados entre sí, respecto al silencio. Hay un silencio que podríamos decir se nos muestra, y eso lo vemos muy claro en muchos llamados místicos, místicas, el silencio como imposibilidad de decir. Imposibilidad de decir. No tengo palabras. ¿Qué pasó? ¿Qué viste y tal? No tengo palabras para explicártelo. Hay una imposibilidad de decir una experiencia que no cabe en las palabras, con todo lo que la palabra significa. Con todo lo que la palabra significa. Este es el nexo que une a los poetas con mayúscula y a los místicos. La poesía y buena parte de la mística se ha vehiculado a través de la poesía. La poesía posee un nexo extraordinario, poesía y mística poseen un nexo extraordinario con la experiencia de lo indecible. Claro, por esto Teresa Guardans nos puede poner al lado de Valente, puede poner a Santa Teresa o a San Juan. El poeta experimenta esa misma imposibilidad a veces de decir, y ese afán, por lo tanto, de buscar en un lenguaje que se queda corto, como todo lenguaje humano, que es sagrado, sí, pero que esa experiencia de lo divino no cabe en ese lenguaje. Digo, por eso, tanto mística como poesía son genesíacas, son generadoras de nuevo lenguaje. Lleva el místico y el poeta, diríamos, las palabras al finisterre semántico,
hasta casi destrozarlas, hasta casi destrozarlas. Aprovecho para decir, de ahí la importancia, efectivamente, y el valor del poeta y el valor del místico. No le pedimos, yo creo que no le pedimos al poeta que nos deslumbre. No le pedimos que nos deslumbre. No le pedimos juegos de artificios. Hay una poesía que es ingeniosa, es graciosa, es ingeniosa, está muy bien. Pero yo creo que no le pedimos que nos deslumbre. Tampoco al místico o al sabio le pedimos que nos deslumbre, que quizás que arroje luz, pero que nos deslumbre. No, les pedimos a ambos que sean auténticos, que sean de verdad, que esa experiencia que están ahí diciendo sea de verdad. Por lo tanto, que su saber sea un sabor también. Y por eso ni el poeta ni el místico tienen derecho a mentir. Lamentablemente, hoy estamos acostumbrados a que ciertas categorías y en ciertas profesiones se pueda mentir y que lo aceptemos. Bueno, pero ya se sabe, es político o lo que fuere. Bien, pero es que la excepcionalidad de todo esto se fundamenta en personas excepcionales. Y la excepcionalidad del poeta con mayúsculas, insisto, y del místico es que no tienen derecho a mentir. Por tanto, digo esos 4 significados. Los enumero, luego a ver si hay tiempo de decir 2 líneas de cada. Silencio como imposibilidad de decir. El silencio como trasfondo, algo he dicho ahora, trasfondo genesíaco de la palabra, como alma de la palabra, como útero de la palabra. También el silencio como discreción. Yo no digo mi cantar, sino a quien conmigo va. Acababa así el romance del conde Arnaldos, que algunos todavía aprendimos de memoria. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. El silencio, por lo tanto, como discreción también. Y el silencio como modo de conocimiento. Digo, si les parece bien, dos pequeños apuntes de cada uno de estos modos de silencio. El silencio como imposibilidad de decir. Bien, el silencio se impone ante la indigencia del lenguaje humano. Para decir, por decirlo así, algo coherente y sustancial acerca de la experiencia, si quieren ustedes divina, de la experiencia de ir más allá de lo que sé, de la experiencia de transitar por lugares que antes no he visitado, que no he visto, que no me lo sé. Sí, vale, sí, más o menos, sí, como aquello. No, es una experiencia nueva. Y los signos verbales, con toda su sacralidad, se muestran inútiles y desvalidos ante un misterio que les sobrepasa. Aquí el silencio marca un límite, el de las carencias del lenguaje. La palabra, siempre insuficiente e inadecuada, es, en ese sentido, abreviatura de la realidad y a veces incluso caricatura de esta. Por tanto, cuando el sabio invita a callar o trata de callar, no siempre lo consigue, no hace otra cosa que reverenciar su experiencia mediante el silencio. Cuando el sabio calla, reverencia su experiencia mediante el silencio. Todo poeta y todo místico, sabio, en fin, se debate entre 2 imposibilidades y lo hemos ido desgranando. La imposibilidad de decir, es que no tengo palabras, te lo diría, pero es que no tengo palabras. Entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de callar. Esto río porque yo he dedicado mi tesis doctoral a un autor, Mevlana Rumi, un autor persa. Tiene un verso que dice: haz del silencio un hábito.
calla. Si, yo no lo tengo aquí delante, quizás es más conveniente que calles si no has de decir nada sustancial. Calla, haz del silencio un hábito. Él que escribió un solo libro con más de 26.000 versos y se considera así mismo, y firmaba cada gazal, algunos de sus gazales, de sus odas enamoradas, con un sobrenombre que es Hamush, que significa el silencioso. La mística es, iba a decir, es cantarina y es habladora, y nos habla del silencio. Hay que entender que se debate entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de callar, porque el amor no puede callar. 2, el silencio hemos dicho como trasfondo, ya lo hemos lo he ido desgranando un poquito, trasfondo genesíaco de la palabra. Aquí el silencio es esto, es el espacio germinador del que brota la palabra. Toda palabra que nace del silencio lleva impresa la impronta de una, iba a decir, de una cierta verdad. Del mismo modo que toda palabra que no nace de dicho silencio es completamente fatua y muchas veces agresiva. Y muchas veces, diríamos, iba a decir un taco y me refreno. Hay ahora ahí el problema del tuit. Y ahora hay el problema de la palabra digitalizada, ¿no? Ay, lo siento, sí, sé que tenía que haber respirado 10 veces antes de haber escrito esto. Pues sí, efectivamente. Usted tenía que haber respirado 10 o 100 veces antes de decir esto. Sí, claro que sí. ¿Hasta cuándo va a llegar? ¿Hasta cuándo llega el límite del perdón? Ante los que dirían, insultan, ante los que, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, sí, lo siento, si he herido a alguien. Pues sí, a muchos. Ha herido usted a muchos. Por lo tanto, antes de decirlo, respire no 100, 1000 veces. Y si lo que ha de decir no es sustancial, calle. Calle. Por lo tanto, el silencio, insistimos, nuevamente, se revela como el alma de la palabra verdadera, capaz de crear y de recrear nuevos mundos. Y el silencio guarda estrecha relación con la escucha. A mí una de las cosas que más me llama la atención, por ejemplo, cuando uno estudia el texto coránico, salen infinidad de profetas, el otro, no sé qué, no sé cuándo, Jesús, tal. Hay profetas que son ciegos. Hay unos grandes profetas que son ciegos. El profeta árabe, Shuaib, en fin, Jacob. Hay algunos profetas ciegos. No hay ningún profeta sordo. Diríamos que la vista, diríamos que sin el órgano de la escucha, que un gran musicólogo pasó mucho tiempo en Cataluña, íntimo del poeta Joan Eduardo Cirlop, Marius Schneider, decía, el órgano por antonomasia del sabio, del místico, es el oído. Por tanto, llama la atención esto. Hay profetas que son ciegos, pero no hay ninguno sordo. Algo así como si la condición para ser receptáculo de eso que ahí la vida con mayúsculas entrega, fuese que uno tuviese, diríamos, capacidad de escucha. Capacidad de escucha implica también, diríamos, escuchar desde el silencio. El silencio guarda estrecha relación con la escucha. En algunas culturas, en algunas tradiciones, el sentido de la escucha, se dice, fue creado antes que el habla. Es decir, el silencio precede a la palabra. Y según eso, un sabio sería alguien que es capaz de escuchar.
haz del silencio un hábito, les he dicho, ¿no? Decía este sabio y poeta persa del siglo XIII, Mevlana Rumi, haced del silencio un hábito. Haced del silencio un hábito que puede significar, tenga usted, como decía Teresa en su interior, tenga usted ratos, momentos de silencio, pero también escuche al otro, haga usted del hábito de escuchar al otro, del silencio, de la escucha del otro un hábito, y de la escucha de la sinfonía de la creación, de la sinfonía del mundo. El silencio, por lo tanto, como origen de toda palabra fecundadora. Que no se entienda esto como una dicotomía entre palabra y silencio, porque ya he dicho que guardan relación. El propio Rumi, este sabio sufí del siglo XIII, dice, el valor de la palabra estriba en que te estimula a buscar. No niega el místico la palabra, jamás, jamás niega el valor de la palabra. Vamos avanzando. El silencio, decía antes, como discreción, y si quieren ustedes también como protección. En muchos contextos culturales y en muchas tradiciones de sabiduría, el silencio está vinculado a esto, a la protección, a la discreción. Algunos llegan incluso a decir que es en esta discreción, en el no hacer demasiado ruido, que aquí es donde se gesta la verdadera consciencia espiritual. Del mismo modo que el grano germina cuando se oculta al ser enterrado. Una imagen que hallamos en muchas tradiciones. A veces se le exigen a las personas que se dedican a estas cosas, exigimos a estos sabios que hablen, que tiene que decir, que se comprometa. Había un poeta también por la Persia antigua, también del siglo XIII, Saadi Shirazi, decía, no te asombres de que un sabio deje de hablar en presencia de personas viles, pues la melodía de un arpa no puede imponerse al ruido de un tambor y el perfume de ámbar gris sucumbe al hedor de ajo podrido. El conde Arnaldos, que ya he citado, yo no digo mi canción, mi cantar, sino a quien conmigo va. Pero también en Mateo leemos, no deis a los perros lo que es santo. No echéis ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Con todo el respeto dicho, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Por lo tanto, hay un silencio y que también tiene que ver con esto. Y por último, el silencio como modo de conocimiento. El silencio es apertura al misterio del ser. Y en consecuencia una muy peculiar forma de conocimiento. Me atrevería a decir que el silenciamiento es un intérprete directo de la naturaleza real de las cosas, del sentido de las cosas. Silenciarse también es poner en suspensión o entre paréntesis todo lo aprendido. Ya hemos anticipado antes, a veces para comprender más hay que saber menos y a veces hay que desaprender, hay que estar bien en blanco.
A veces, por lo tanto, silenciamiento es desaprender y es poner entre paréntesis todo lo sabido, todo lo estudiado, para dejar que sea la realidad, para dejar que sea esa sinfonía de signos y símbolos la que nos interpele, la que nos hable. Para todo sabio, seguramente, dos son los pilares del conocimiento, ya los hemos expuesto: la palabra y el silencio. Cuando la primera se topa con sus propios límites, y ya hemos hablado, el conocimiento silencioso, que no es ni conceptual ni interpretativo, sino presencia inmediata. Presencia inmediata. Cuando decíamos antes, hijo del presente, hijo de la respiración, hijo del presente, hijo del instante, es aquel en el cual, digamos, se hace presente. Hay presencia, presencia viva. Ese conocimiento silencioso es, por lo tanto, presencia inmediata. Me atrevo a decir que es súbita intuición. Súbita intuición. Es corazonada, que es una palabra preciosa, es corazonada, es decir, es intuición, no es sentimiento, no es sentimentalismo, es corazonada, y que es intuición profunda que brota de lo más hondo del ser humano, que hemos concedido en llamar corazón. Es un conocimiento que tiene algo de, este conocimiento, diríamos, a partir del silenciamiento, que tiene algo de misterioso, ¿por qué no decirlo? Porque ahí brota, y ahí brota, germina, ahí se desarrolla desde mi acallamiento. Un conocimiento silencioso que no está encadenado, por lo tanto, a los mecanismos de mi razón instrumental, Es un conocimiento que brota de este silenciamiento, que trasciende mi yo, Podríamos decir que es impersonal en ese sentido. Volvemos a los poetas y a los místicos que son poetas. Podríamos decir que todo místico es poseedor Tenía una cita bella que no sé si voy a encontrar. No, pues efectivamente no vamos a encontrar. Bien, todo místico y todo poeta con mayúscula se sabe poseedor, si es que esto se puede poseer, se sabe canal de una belleza y de un conocimiento que no le pertenecen. Por eso es impersonal este conocimiento, que no le pertenecen, que pasa a través de él, pero que no le pertenece, y que por lo tanto no es fruto de su ingenio. Es fruto de haberse puesto en disposición de recibir, que es fruto de su disponibilidad.
Y como todo en la vida y todo en estas cosas contiene una cierta ambigüedad, nos hallamos ante el diálogo actividad-pasividad. La corazonada no se fuerza. Justamente es una corazonada porque yo no me he afanado en ella. Por lo tanto, hay un conocimiento que no es fruto de mi esfuerzo. Si se me permite y no causa mucha alergia, por eso a Dios no se le encuentra buscándolo. Uno decía, mira, si tú te crees que hallarás el conocimiento, mira, si tú crees que tendrás experiencia del silencio o del silenciamiento a base de esfuerzo personal, no yo cada día y tal, eres un prepotente. Y a renglón seguido decía, ahora, si tú crees que vas a hallar esa experiencia del conocimiento silencioso sin hacer nada, tú eres un iluso. Y ahí estamos, entre el iluso y el prepotente. Entre el iluso y el prepotente. Por lo tanto, hay realidades que no se encuentran buscándolas, pero que si no las buscamos, no se encuentran. Y esto sirve para decir, esto es una de las cosas que a veces achacan en estas cosas. Bueno, vale, muy bien, sí, perfecto, muy bien. Oye, pero mira, a mí déjame de historias que 2 y 2 son 4. Es que 2 y 2 no son 4. Eso es una tautología a la que hemos, diríamos, llegado y que estamos de acuerdo, pero 2 y 2 no son 4, porque 2 pepinos y 2 enamorados no suman 4. O 2 melones y 2 amistades no suman 4. Por tanto, estas realidades sutiles que tienen que ver con el misterio del ser humano se debaten en ese cúmulo de ambigüedades entre el iluso y el prepotente, entre el hacer y ponerse en disposición de recibir, entre el insistir y el dejarme abrazar por la existencia. Bueno, pues, ¿qué, John? Vamos poniendo ahí un punto, ¿no? ¿O qué? Un punto y seguido. Eskerrik asko, Jalil. Gracias. Eskuko mikrofonoa Pellok hartuko du, eta nik hemendik idatuko dut Preguntas fáciles, ¿eh? No se vayan aquí ahora a pensar. galderen. Hemen dago bat. Jesus Manimat. Hola, Jalil. ¿Se me oye? ¿Listo todo? Vale. Bai, Bueno, muchas gracias, Jalil. Ha sido muy interesante. gracias. Eskerrik asko. De lo que has contado me ha llamado la atención algo que me ha sonado que es como muy experiencial tuyo, ¿no? Que has dicho algo parecido que ante la experiencia de lo absoluto tiemblo. ¿Puedes contaros más acerca de esto? Bueno, no sé si hay mucho más que contar. No lo vayamos a estropear. No. Bueno, yo creo que
A ver, diciéndolo un poco académicamente, esto ya Rudolf Otto, ¿no? En aquel famoso librito, ¿no? Lo santo, lo sagrado, ¿no? Hablaba de la experiencia decía, ¿no? De la experiencia, en fin, de lo sagrado, la experiencia divina como fascinante y aterradora, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la experiencia de la naturaleza, la experiencia de la naturaleza la experiencia de la naturaleza, la experiencia de la montaña, la experiencia del mar, ¿no? del océano, tiembla uno ante eso, no se relaja, no, pues qué relajante que es esto. Digo esto hemos dicho esto del temblar miren, el ser humano es un gran forjador de ídolos, somos unos grandes idólatras. Tenemos muchísimos ídolos. Algunos han hecho de Dios su ídolo. Algunos han hecho de Dios su ídolo y es terrible. Pero, ya sabemos, el dinero es un ídolo. Pero hoy la salud es un ídolo. La salud hoy es un ídolo. Hoy parece que buena parte de muchas personas prefieren estar musculados a ser sabios. Es lamentable que algunas grandes tradiciones de sabiduría de Oriente tengan que entrar en Europa o en Occidente, vía California, eso sí, a través de la terapia. Por eso la meditación va bien para la circulación sanguínea. ¿Me explico? Otra cosa es si de ahí se puede saltar a otros estadios. Yo lo dudo, pero sé que el desierto crece, pero afortunadamente crecen otras cosas también. El desierto crece, creo que el desierto crece, pero hay otras cosas que indican que a la par que el desierto crece, crecen otras cosas también. Por tanto, lo que queríamos decir con esto es que ante la experiencia esa que te sobrepasa, que es una experiencia de pérdida de referencia, de pérdida de referentes, diríamos, de lo novedoso, uno tiembla ante eso. De la misma manera, insisto, que en la naturaleza uno, diríamos, está fascinado, pero al mismo tiempo tiembla de temor también, ante la pequeñez, ante la majestuosidad, ante tanta belleza muchas veces, ¿no? Por lo tanto, lo que queríamos decir con esto es que, que uno, sí, efectivamente, que uno tiembla, ¿no? No sabría decir mucho más, pero creo que, ¿no? Pero creo que es, en fin, que es un buen detalle, ¿no? Gracias por la pregunta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ni benetan asko gustatu jat. Esto que hablas del temblor es una experiencia que yo voy a contar. Ahora todo el mundo conoce San Juan de Gaztelugatxe. ¿Perdón? San Juan de Gaztelugatxe. San Juan de Gaztelugatxe, sí, que es masivo, sí. Miles y miles de personas Sí. que van allí de peregrinación. Aquello ha sido un sitio de una gran experiencia humana, de mucha gente que iba allí todos los años, porque los pescadores tienen un grandísimo respeto y miedo profundo al mar. Y si contempláis, hay muchas iglesias que se pegan con el mar, que están allí en el acantilado. Y es ese misterio profundo, ¿no?, que a la gente hace pararse y tener un diálogo misterioso con la naturaleza y se pide. Claro, que se pide a la vez que la campaña del bonito sea buena, claro, sea buena, ¿no? Y ahí viene esa ambigüedad. Ahora, pues eso, porque ha salido la televisión, las series, no sé qué, se convierte en masivo y podría ser otra oportunidad de saber leer ese texto. Y a veces pues no es así, ¿no? No es así, sino al contrario, se convierte pues en un espectáculo. Pero eso es un reto que tenemos. Yo entiendo que lo que has dicho nos anima a que... Ruper, gauzatxo bat, urbildu aproba gehiago hemen, atzetik bintzat, justu xamarari gara. Horixe, Perfecto, ahora. alegindu behar garala, geuk
tradiziotik jaso ditugun ondasun asko gaurkotzen, ez da? Eta orokortzen. Hau ez da gitxintzako, hau danontzako da. Orduen milieska personak horra badoaz, San Juan de Gaztelugatxera, zein Arantzazura, zein Basora... Sí. Pues, sí, perdón, sí. Perdón. Bai, guri barrutik ateraten jakuna, bakotxa dauka geure musika da, nirea euskera da. Sí, decía que me parece que eso es un reto bueno. Que históricamente mucha gente ha vivido todas esas cosas, a veces sin ser consciente. Sí. Pero el que ha vivido de la naturaleza, el que ha vivido que en todas las familias el mar tragaba a la gente, pues eso hace de la cotidianidad un misterio de enfrentamiento y al mismo tiempo de aprovisionamiento. Y esa gente que ha vivido en esa frontera de la vida y la muerte, pues sabe lo que es eso. Ir allí a encontrarse con eso y sacar valentía para enfrentarse, para seguir sustentando y viviendo de eso. Al mar se le ha tenido mucho miedo. Del Neolítico nos costó mucho bajar de Almique, bajar a la orilla. Eso ha tenido mucho miedo. Pero ese miedo puede ser también fruto de felicidad. Entonces yo creo que eso, pues eso es eso, ¿no? Es eso. Sí. Creo, bueno, yo así interpreto y propongo. Sí. Es muy buen apunte. Yo creo que antes, en la intervención de Teresa, ¿no? Propuestas y tal, yo creo que tenemos todavía la oportunidad de esto, del libro de la naturaleza, de salir a leer la naturaleza. La naturaleza, además, ¿cómo decir? No es el escenario, ¿no? El mundo no es el escenario donde yo actúo, ¿no? Es decir, el universo y la naturaleza están en nosotros, somos esos, ¿no? Somos eso, ¿no? Y yo creo que es una experiencia muy importante alzar la vista del propio ombligo y mirar fuera, ¿no? Y mirar aún los cielos y las montañas, y ir a la montaña y observar el mar y el fuego y el ritmo y esto, y dejarse simplemente sorprender. Para eso es necesario ir, ponerse en disposición de recibir. Para eso es importante aprender a mirar y aprender a escuchar, seguramente. Y tenemos buenas guías, afortunadamente, y buenos guías para todas estas cosas. Pero sí, es una experiencia, la de la naturaleza, muy importante, ¿no? En la cual no hay límite. ¿Cómo decir? Echar la vista afuera, ¿para qué? Pues seguramente, entre otras cosas, para ver que nada es, que eso que hay ahí no es una colección de objetos o de sujetos, que nada es, sino que todo significa. Nada es, nada tiene entidad por sí mismo, sino que todo es signo de, símbolo de. Que ahí no hay partes, sino relaciones. Del mismo modo que a nivel del microcosmo humano, aquí no hay partes, aquí hay relaciones. Y seguramente también esta mirada a la humanidad, en la cual no hay partes, sino que somos relación, cambiaría seguramente también muchas de las visiones que tenemos del otro, por ejemplo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Sara. Bueno, primero, gracias por cada una de las palabras que has elegido hasta ahora. Muy amable. Y al principio has hablado de que el verbo es el arquetipo de todo lenguaje y que es causa de la existencia. Y después has dicho puente entre lo relativo y lo absoluto. Y luego lo has explicado de otra manera y ya no me ha dado tiempo a seguirte. Todo eso he dicho, madre mía, por el amor de Dios, lo que es capaz de decir uno desde las alturas.
Bueno, cuando decimos verbo con mayúsculas, que es ahí, ¿no?, el arquetipo del lenguaje y, por tanto, de la palabra. Relación, nexo entre lo relativo y absoluto. ¿Cómo decir? ¿Qué es una pregaria, ¿no? ¿Qué es una oración? ¿O qué es eso que algunos hacen cuando repiten una palabra, ¿no? Hacen un zikr o repiten un mantra que dicen o así. Pues seguramente es el ascenso de algo que ha descendido o el retorno de algo que previamente ha descendido. Por lo tanto, es nexo también entre este mundo de la relatividad y ese absoluto. Eso es lo que hemos tratado de decir. Ahí reside uno de los misterios, por ejemplo, ahí está el valor de una ejaculatoria, de una oración. Y en el silencio sin nada de eso también es un retorno al silencio previo de ese tesoro escondido, que era silencio y que deseó darse a conocer a través de la palabra. Por lo tanto, nuestro silencio es el retorno a un silencio previo, ¿no? Retorno a un silencio previo. Del mismo modo que seguramente nuestra capacidad de amar es la respuesta a un amor previo. A un amor previo. Cuando uno dice tradición, decir la palabra tradición, que en algunos, si no se explica bien, tradición es transmisión, ¿no? Pero si no se explica bien, pero puede causar, en fin, urticaria. Pero, por ejemplo, decir tradición es, entre otras cosas, darse cuenta que la vida no empieza en mí, que la vida no empieza en nosotros. Y que, por lo tanto, el amor que yo pueda sentir no nace en mí, no soy el primero que ama. Y que, en todo caso, esto seguramente es respuesta a un amor previo, a una vida previa. Mi vida es el vivir una vida que ahí se nos ha entregado. Y la respiración, por lo tanto, es mucho más que inhalar y exhalar oxígeno y anhídrido carbono. Es mucho más que un intercambio de gases, ¿no? Y ahí expiró su último aliento, que retornó. Pero esa respiración no nos pertenece, ese hálito vital, lo que tratamos de decir, no nos pertenece. Nuestra respiración no es sino pobre respuesta de un aliento vital que nos ha precedido y que ahí se nos ha dado como esto, como dato, como don, como gratuidad, ¿no? Digo yo, vete tú a saber. Como decía, esto había uno, el Julian Green, decía, hombre, él se refería hablando de San Francisco de Asís, ¿no? De Francisco de Asís, del pobrello de Asís. Decía, estudiaba y tal, y decía, bueno, es que, a ver, para entender a estos pájaros místicos, él decía, ¿no? Para entender a los místicos, y él se refería a San Francisco de Asís, quizás ha de ser un poco místico para saber de tal. Bueno, aquí como no somos ni santo ni místico, sino un esforzado de la ruta, pues ahí intentamos interpretar, ¿no? Tenemos una última pregunta. Bueno, eskerrik asko, Jalil. Bueno, y una pregunta breve, ¿no? Has hecho un recorrido, ¿no?, antes de los diferentes tipos de silencio, como espacio germinador, como discreción, como imposibilidad de expresar y tal. ¿Y qué hay? Yo no sé, quizá porque no venga de místicos ni sabios, ¿no? Pero ¿qué hay del silencio obligado, ¿no? Tú no puedes hablar, no puedes pensar, a veces porque de fuera te digo que no hables y no pienses, y otras veces incluso porque dentro no te permites pensar, ¿no? O hablar, o no sé, silencio obligado. No sé si los místicos han tratado eso o no. Los místicos saben muchísimo más que nosotros seguramente de cortapisas, censuras, de todas estas cosas. Bueno, no lo sé, pero ¿le llamaríamos silencio a esto?
Falta de expresión, sí, me imagino. Lo que sí, habrá silencio interior y no sé, eso, me imagino que será una manera, habrá una manera de vivirlo eso, ¿no? Pero desde luego no es expresado, ¿no? Ese puente no se da, ¿no? No sé. Sí, no es la versión buena del silencio, me imagino. Sí. Seguramente toda mística tiene algo de rebeldía, de rebelión, por lo que supone, diríamos, de ir más allá en todos los sentidos. Y tenemos muchos ejemplos, por lo tanto, de choque entre institución, podríamos decir, entre el jurista, o el jurista y el teólogo, y el místico, a pesar de que haya habido muchos místicos, grandes teólogos y también juristas. Pero sí que ha habido seguramente este choque entre espíritu y letra, Y algunos han pagado con su vida, diríamos, este choque. Hay en toda mística, por lo tanto, seguramente algo de no conformarse. Y porque seguramente en el ser interior del sabio, del hombre, de la mujer de conocimiento, hay esta sed de belleza y de conocimiento que no son particulares de él. Todo ser humano tiene sed innata de belleza y conocimiento. Pero sí que es cierto seguramente que ha habido instantes de choque y situaciones no fáciles. Habría muchas cosas que explicar. En primer lugar, me atrevería a decir que uno sea, que uno sea místico no significa que sea tonto. Por lo tanto, hay que adaptar las maneras y los procedimientos a los contextos muchas veces. Y habrá que obrar en consecuencia. Y si el ruido del tambor es tan ensordecedor que tu verbo va a quedar acallado, es de temerarios intentar con tu voz acallar un tambor. Lo cual no significa que uno tenga que ceder, sino que tenga que buscar qué otra manera hay. Seguramente, por lo tanto, se necesita una cierta lucidez en la operatividad. Pues muy bien, pues si quiere usted atravesar el muro con la cabeza, pues dele. Pero, hombre, y quizás no sea necesario. Quizás en algunos momentos sea necesario que alguien se rompa la cabeza contra el muro, ni que sea para dar testimonio. Quizás también eso es así. Pero también piensen en algo. Muchas de estas personas que aquí traemos, y en concreto este personaje, Maulana Rumi, que vive en el siglo XIII en Asia Central, seguramente el siglo XIII sea uno de los siglos más atroces de la humanidad, si no existiera el siglo XX. Violento, etcétera, etcétera, y piensen pues en todas las ciudades arrasadas en el siglo XIII por, diríamos, en fin, los conflictos y la invasión mongolia, en fin, todo lo que ustedes quieran. Y ese personaje que vive y que es un exiliado y que tiene que exiliarse de su casa, de su familia, y que vive casi y se hace como persona en el camino, desarraigado, y que su madre muere en el camino y que vive una situación muy cruel y que seguramente un hijo suyo está implicado en el asesinato del que es uno de sus principales maestros. Es decir, que no lo tuvo nada fácil. Y en ese contexto ha nacido, diríamos, una obra muy importante. Por lo tanto, yo diría que la realidad tiene muchas aristas y que el espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, y en situaciones de placidez o en situaciones muy, muy, muy duras. E insisto en la situación, diríamos, de una persona que pasa hambre también, en fin, y tenemos esta obra. Por lo tanto, aún diciendo que esto es así, que hay situaciones durísimas,
en las cuales hay, en fin, hay muchos tipos diferentes de respuestas. El otro día leía, y creo que es una cita que está en el libro de José Arregui, que está allá sentado, nuestro amigo, en el Invitación a la Esperanza, exacto, de José Arregui, libro excelente, por otro lado, Herder, y les recomiendo. Hay una cita del obispo Casaldáliga, del obispo catalán que lleva tantos años y dice: yo me rebelo contra las tres leyes o los tres ídolos, creo que dice, del capitalismo, que son callar, votar y ver la televisión. Bueno, es una respuesta, y él dice, él se rebela contra esas tres leyes y contra esos tres... Sí, pero yo no, y comparto mucho, pero no haría de esto un absoluto, porque otra persona diría, yo me rebelo contra eso y tal, y puede poner la tele y seguramente no le pasa nada. Quiero decir con ello que las respuestas son muchas, ¿no? Y han de pensar que estas personas, insisto nuevamente, y acabo, tienen una mirada muy puesta allá. Ven esto, pero ven un poco más allá. Y un sabio, hay que diferenciar entre sabio y maestro. Un maestro es un sabio, sí, pero un maestro es un sabio que tiene vocación de pedagogía, por lo tanto que es un conductor de almas y por lo tanto que piensa en el cómo. No todo sabio ha sido un maestro en el sentido de, diríamos, de crear pedagogía, es decir, de cómo conducir, cómo hacer, cómo hacer que nuestros jóvenes sientan interés, cómo hacer, etcétera, 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 etcétera. El maestro es un sabio que tiene esa vocación, diríamos, de conductor y, por tanto, analizan bien qué es lo más conveniente. No viven fuera del mundo. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Cómo? Por aquí no se puede ir si nos vamos a estrellar. Quizás es de esta otra forma. Y quizás muchas veces callar sea la opción. Nuevamente digo, pero vete tú a saber. Denbora bukatu zaigu. Creo que el silencio, Eskerrik asko. Gracias. zerbait esan behar nuen, baina isiltzea honena, orduan. Ondo bazkaldu eta ordu bietan hemen, ezta? Adertu, gero arte.